Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En este cuarto recorrido virtual, el día de hoy visitaremos el lugar en donde actualmente se encuentra la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, que anteriormente fue el Observatorio Astronómico de Tacubaya y originalmente ese edificio fue construido para darle lugar a la casa del arzobispado en el año de 1734. Bueno, el Observatorio de Tacubaya o la Mapoteca Manuel Orozco Iberra se encuentra en la avenida Observatorio número 192, colinda al oeste con la calle de Exarzobispado, al norte con Victoriano Cepeda y al este colinda con la calle General Manuel M. Plata. El horario de visita es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esta casa del arzobispado está catalogada por el INAH como un monumento histórico de Tacubaya y en su descripción podemos leer que conserva el patio y parte de la fachada con algunas modificaciones que se realizaron en el siglo XIX, como son las escaleras y algunos de los artesonados de las habitaciones. Cuando se amplió la avenida Observatorio, se demolió la crujía y ya por ahí de la tercera década del siglo XX se construyó junto al exarzobispado un inmueble al que se le pasó la fachada del destruido cuartel de Los Gallos y actualmente forma parte del Instituto de Geografía y Meteorología. Bueno, el Palacio del Arzobispado ha tenido diferentes usos a lo largo del tiempo. Durante un periodo, a mediados del siglo XVI, fue residencia de varios gobernadores del país. Así también fue sede del Colegio Militar. Como ya mencionamos, también fue sede del Observatorio Nacional. Cuando vino la intervención norteamericana en 1847, fue ocupado por los norteamericanos. Y en la intervención francesa, en 1863, también tuvo el mismo destino. Fue cuartel de los conservadores en la Guerra de Reforma. Bueno, pero este edificio fue mandado a construir por don Antonio Bizarrón y Eguiarreta, que entre 1731 y 1742 ocupó el cargo de arzobispo de México. Y por azares del destino, este personaje también se convirtió en virrey de la Nueva España, pues a la muerte del gobernante en turno, que en ese momento era Juan de Acuña, quien falleció el 17 de marzo de 1734, inmediatamente se convirtió en virrey de la Nueva España y este cargo lo ocupó hasta ya 1740 cuando nombran virrey a Pedro de Castro y Figueroa. La primera casa del arzobispado se encuentra en el centro histórico, para ser más específicos, en la calle de Moneda y la esquina de Francisco Primo de Verdad. Y ese edificio fue mandado a construir en el siglo XVI. El arzobispo tenía un enorme aprecio por la villa de Tacubaya y le gustaba mucho el paisaje en el que se encontraba inmerso. eh, y por lo tanto, en el año de 1730 compró una casa en uno de los espacios más altos de la villa de Tacubaya, precisamente frente a los molinos de Santo Domingo y de Valdés. En ese lugar se encontraba una casa que originalmente fue propiedad de Pedro de Velasco, quien poco tiempo después de la conquista edificó su casa de descanso en ese lugar. Debido al paso del tiempo, este edificio, ya cuando lo compra el arzobispo virrey, se encontraba en malas condiciones, por lo tanto decide derribar el inmueble y construye uno nuevo, con una huerta más grande en la que siembra olivares y un gran jardín. Se comenta que en el jardín estaba lleno de rosas dobles de color rosa, un bello olivar. El jardín tenía rosas, geranios, jazmines y naranjos. Posteriormente, en 1732, el arzobispo virrey dona
su casa para que se convierta oficialmente en la casa arzobispal. Y de esta manera los arzobispos subsiguientes podrían gozar de este privilegio. Posteriormente, el arzobispo virrey se encargó de acrecentar el espacio de la casa del arzobispado, es decir, cuando dejó de ser virrey, compró diferentes casas de la misma cuadra a diferentes dueños, entre ellos se encontraban Juan Galeán, José Morales, Diego Santillán, Nicolás Trujillo. Esas propiedades las fue agregando al terreno de la casa arzobispal y también dispuso que en el lado norte de todas esas propiedades fuera dispuesta para los indios más pobres, para que ellos ahí pudieran construir sus viviendas y de esta manera pudieran cultivar maíz, cebada, trigo y olivos. Con relación a sus rasgos arquitectónicos, tenemos una breve descripción de Carlos Cantú Bayán, en donde menciona que la casa ya terminada tenía un imponente aspecto, semeja a los castillos de la época feudal y domina a la población como una ciudadela. Sus piezas y corredores son extensos y espaciosos. Los muros eran de cal y canto, la fachada muy sólida y resistente, los interiores construidos con tabicón recocido, las jambas de las puertas, ventanas y dinteles enmarcados en piedra de chiluca, los techos enladrillados de petatillo. En la planta alta, sus ventanas adinteladas con balcones de barandal de fierro forjado. En la planta baja, 5 ventanas enmarcadas en la misma forma, pétreas sin balcón y un portón de madera de pino. Así se conservó hasta el año de 1957, cuando fue sustituido por lo que ahora conocemos. Los corredores de la planta alta tenían un barandal simple de barrotes verticales, los pilares iguales a los de la planta interior. Sus piezas y corredores eran de grande extensión. En la planta alta se encontraban las principales habitaciones y salones de recepción. La construcción de la planta baja estaba reservada para la servidumbre y el almacén. También en esa área, al oriente y cerca de la escalera principal, se encontraba la sala, el comedor y la capilla. En el lado norte del contorno de este edificio estaba reservado para la cocina, las caballerizas, las cocheras, los corrales y la troje. El resto del terreno lo ocupaban las huertas y amplios jardines. Durante el paso del tiempo, lamentablemente este inmueble ha tenido diversas modificaciones, pero sin duda una de las más importantes o de las más significativas fue la que se realizó en el siglo XIX, cuando el gobierno expropió el inmueble, remodelaron las habitaciones, la escalera y parte del patio. En donde se encontraban los jardines, se construyó un nuevo edificio que se asignó al Colegio Militar y que más tarde lo ocupó el Observatorio Nacional. Ya a mediados del siglo XX se modificó la fachada que da a la Avenida Observatorio y en 1958 se construyó y quedó como la conocemos ahora, y esto fue debido a la ampliación de la Avenida Observatorio. Para realizar su ampliación se tuvieron que quitar las vías del tranvía que por ahí pasaban y que justamente terminaban su recorrido en la entrada de este inmueble. Entonces, por lo tanto, para que pudieran ampliar la avenida, se tuvo que modificar un poco la fachada y también se tuvo que derribar una crujía. De esta manera los arquitectos trataron de que la fachada no sufriera grandes modificaciones y para ello emplearon los mismos elementos de cantera, las ventanas las hicieron similares a las anteriores y lo que sí se conserva es el patio y parte de la fachada con modificaciones del siglo XIX, así como las escaleras y algunos artesanados de las habitaciones. Por ahí de la tercera década del siglo XX se construyó en el segundo patio otro edificio y este fue destinado para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Para ello se demolió la construcción antigua de, de los muros gruesos y el nuevo se hizo con materiales y procedimientos ya modernos para esa época. Este nuevo edificio estuvo compuesto por una sala, un auditorio, oficinas, biblioteca y servicios normales. Se realizó con pilares cuadrados, bases y capiteles. Se hicieron similares a los del patio principal. Del pórtico puede uno acceder al vestíbulo y al cubo de la escalera. Es iluminado a través de un emplomado grande eh, con el nombre del instituto y un mapa general de los países americanos, vegetación propia del continente y la fecha de construcción. Como mencioné anteriormente, este edificio tuvo diferentes ocupaciones. El 28 de septiembre de 1821, en ese lugar se instauró la Junta Provisional Gubernativa, que fue la primera instancia gubernativa del México independiente. Como mencionamos anteriormente, también fue sede del Colegio Militar y antes de cambiarse al castillo de Chapultepec, el último reducto mexicano ante la intervención estadounidense. Lamentablemente también fue un lugar de fusilamiento que primero utilizaron los norteamericanos en 1847 cuando lo ocupan. Ese lugar fue donde ahorcaron a los participantes de la batalla de San Patricio, que fueron irlandeses que apoyaron a los mexicanos durante la guerra con el país norteamericano. En 1859, el jardín del edificio funcionó como paredón para fusilar a los que posteriormente conoceríamos como mártires de Tacubaya, que eran los liberales y voluntarios que asistieron a los heridos durante la batalla de Tacubaya. También debemos mencionar que fue domicilio temporal de los expresidentes Santa Anna y Comonfort. Para 1877, el presidente Porfirio Díaz ordena que el Observatorio Astronómico Nacional y su sede se establece en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Lamentablemente cuenta la historia que el día de la inauguración el cielo se nubló y no pudo realizarse las observaciones que se tenían previstas. Posteriormente se organiza que el Observatorio Astronómico Nacional cambie de sede al Palacio del Exarzobispado de Tacubaya. Y ya por allá del año de 1883, el Observatorio Astronómico de Tacubaya ya se había instalado en lo que anteriormente era el edificio de la Casa del Exarzobispado. Por encontrarse en un espacio alto y porque en ese lugar se encontraban cielos despejados, se consideró que era un espacio ideal para poder instalar este edificio. Además de que para ese momento se encontraba fuera de la capital. Originalmente las tareas que se desarrollaban en ese lugar estaban directamente relacionadas con la astronomía, es decir, la observación de los cielos, y se generaban diferentes artículos de divulgación científica. Posteriormente se desarrollaron diferentes ramas como la geodesia, la cartografía, el geomagnetismo, la climatología, la sismografía y además se implementó el servicio de la hora nacional. En el año de 1929, el Observatorio Astronómico Nacional se incorporó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Lamentablemente, debido al crecimiento acelerado de la capital y a la contaminación del cielo por por la luz, se tuvo que elegir otro lugar para asentar el Observatorio Astronómico Nacional. Y fue así que en 1942 Luis Enrique Erro fundó el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, en Puebla, ya que ahí pues cumplían las normas de calidad por su elevado número de noches despejadas y una altura geográfica, y además tenía una incidencia lumínica mínima. Sin embargo, el observatorio de Tacubaya continuó funcionando unos años más
No fue sino hasta 1957 cuando se toma la decisión de trasladar completamente el observatorio de Tacubaya, aunque esto conllevó un reto, sobre todo por el traslado de uno de los instrumentos más importantes que se encontraba resguardado en ese lugar, que era el telescopio denominado o llamado Carta del Cielo. Este telescopio se mandó a hacer en 1889, obviamente por el gobierno de Porfirio Díaz. Fue hecho por una compañía irlandesa de nombre Grove y se instaló en Tacubaya en 1890. Este telescopio se utilizó para obtener miles de placas fotográficas y algunas de ellas formaron parte del catálogo fotográfico y Carta del Cielo, que fue una iniciativa promovida por el Observatorio de París. Como nota, podríamos mencionar que gran parte de estas fotografías fueron dedicadas al estudio del Sol, los eclipses solares y lunares, la caída del cometa Halley y en su aparición de 1910 y el tránsito de Mercurio del 14 de noviembre de 1907. También hay fotografías espectroscópicas de las estrellas más importantes de algunas constelaciones. Estas fotografías se realizaron entre 1912 y 1947. Lamentablemente, el edificio que albergó el Observatorio Astronómico de Tacubaya fue demolido. Lo único que se conservó fue el edificio del exarzobispado y bueno, se utilizó y se utiliza para llevar a cabo diversas funciones del Sistema Meteorológico Nacional. El espacio donde se encontraba el Observatorio Astronómico Nacional dio paso a la construcción de la preparatoria número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 11 de febrero de 1964, el doctor Ignacio Chávez y el licenciado Adolfo López Mateos, rector de la UNAM y presidente de la República Mexicana, respectivamente, inauguraron el plantel número 4, al que lleva por nombre Vidal Castañeda y Nájera, quien en 1885 fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue designado por Porfirio Díaz. Como mencioné anteriormente, este recinto alberga a la mapoteca Manuel Orozco Iberra. Afortunadamente, hoy en día podemos visitar virtualmente estas instalaciones, ya que la mapoteca, a través del gobierno de la Ciudad de México, nos facilitan una plataforma en donde nosotros podemos realizar un recorrido virtual por las instalaciones. Así también podemos observar parte del contenido que alberga ese acervo y además de algunos instrumentos que fueron utilizados a principios del siglo XX para realizar diferentes medidas geográficas. Los invito a que en cuanto tengan oportunidad visiten este recorrido virtual en donde podrán conocer el interior, las instalaciones de la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Tiene información muy importante que a lo mejor les servirá para poder conocer con mayor detalle la historia de Tacubaya. En sí el recinto es un recinto histórico de Tacubaya, pero tiene aspectos muy importantes, ¿no? Ahora que algunos de ustedes están tomando el taller de fotografía, bueno, ahí podemos ver nosotros algunas cámaras fotográficas de mediados del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX, placas fotográficas con las que se tomaban las imágenes, ¿no? Que estaban bañadas en plata. Muchos mapas, no solo de nuestro país, sino de nuestro continente. También podemos observar niveles y teodolitos de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX. Y además hay ciertos puntos en donde si nosotros les damos clic aparece un resumen de
con información de lo que está catalogado en ese lugar. Podemos acceder a fotos completas. Entonces es un recorrido que vale mucho la pena que realicen. Aquí en este video, bueno, les voy a dejar una parte, les voy a mostrar solamente una parte de lo que es todo el recorrido, pero no estaría de más que ustedes lo realizaran.